Pedro Son Sabriano, que fue un escultor de los grandes de Argentina, totalmente olvidado. Pero cuando Argentina era un país poderoso, Son Sabriano era poderoso. El monumento a la coima, de alguna manera, trata de representar todos los sobornos que se dieron en el periodo de la década infame. Botero, para el arte latinoamericano, es una figura interesante, ya consagrada, que ha definido ese estilo del boterismo. Camino por la ciudad, la descubro. Me encuentro con monumentos, con verdaderas obras de arte que están ahí, sosteniendo la historia y el paso del tiempo. Las miro, estatuas, fuentes y puentes que impactan por su belleza y que me despiertan interés por conocerla. Camino por la ciudad, soy Milo Lockett, el caminante. Juan, estamos en el Rosedal. ¿De quién es esta cultura? Bueno, Pedro Son Sabriano, que fue un escultor de los grandes de Argentina, totalmente olvidado. Pero cuando Argentina era un país poderoso, Son Sabriano era poderoso. Claro. Que él se inclinó siempre por el erotismo, ¿no? Pero te estoy hablando, él hacía escultura erótica a principios del siglo XX. Y acá lo que vemos nos recuerda mucho, por supuesto, a Rodin, porque Rodin fue el gran maestro de él. ¿Te acordás del beso de Rodin? Que tenemos un yeso en el Museo de Bellas Artes. Está el erotismo también de Rodin en la obra de Son Sabriano. Son Sabriano. Atrás mío está Fernando Botero, que es un artista conocido a nivel internacional, es pintor, escultor, ilustrador, que nació en Medellín, Colombia, pero que tiene sus talleres en París, en Pietrasanta, en Nueva York, y que tiene obras emplazadas en muchas partes de todo el planeta. Esta obra nosotros la tenemos en un espacio público porque él nos las donó. Él exhibió varias veces en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero en la última muestra este torso estaba exhibido en la vereda del museo y después quiso regalarnos el torso para el espacio de la ciudad. Estamos hablando de la década del 90, 1992. Este torso que llama la atención porque es un volumen muy neto, muy grandilocuente, que se inserta en el espacio circundante, se inspira en los torsos grecolatinos. Por eso nosotros lo vemos sin cabeza, sin brazos, sin piernas, porque así nos llegan las esculturas de Grecia, como el torso del Belvedere, y también trabaja la musculatura, Botero en este caso, con unas profundas incisiones, lo que hace que se conformen volúmenes muy netos y se logren no solo una musculatura rotunda, sino un juego muy interesante de luces y de sombras, que la luz y el espacio realmente es muy importante para la escultura. Que atrás tiene una incisión en la espalda
¿no? Muy, muy marcada, que se ve cuando le da la luz, ¿no? Y conforma unos volúmenes con entrantes y salientes muy logrados, donde la luz juega muy bien allí. Buenos Aires tiene una escultura única en el mundo. Es conocida popularmente como el Monumento a la Coima, aunque en realidad no es un monumento. Es una figura Art Deco emplazada en lo que es el ex Ministerio de Obras Públicas, actual Ministerio de la Salud, que se encuentra en Belgrano y 9 de Julio. La historia de esta escultura es muy interesante. El edificio se empezó a construir entre 1933 y terminó de construirse en 1936. Es decir, se encuentra en un periodo muy particular de nuestra historia argentina, que es conocida como la década infame, que se proyecta más o menos entre 1930 y 1943. Fundido en el Arsenal Esteban de Luca, año Claro. 1929. Claro, esta es una obra que adquirió el gobierno de la ciudad, la municipalidad, y fue fundida aquí en Argentina. Ahora tiene todas las técnicas que nos recuerdan, además de Rodin, a Miguel Ángel. Por ejemplo, lo que se llama en italiano non finito, ¿no? Partes que están sin terminar, ¿no? Para que las termines vos con tu imaginación. Esa técnica de non finito que encontramos en Miguel Ángel en Los Esclavos, que encontramos también en Rodin, ¿no? Partes sin terminar, martelinadas, ¿no? Para que el espectador los termine también en su imaginación. Increíble la belleza. Botero es realmente muy interesante porque además nos muestra la vida de Colombia, las familias, las tradiciones. Realmente es un pintor consagrado, pintor y escultor consagrado. Su pintura que apunta no solo a este boterismo, como se lo llama, a las formas, porque a él le han preguntado ¿por qué representás a la figura humana con ese tectonismo, como el común de la gente lo llama los gordos de Botero, las gordas de Botero? Él dice que en pintura lo utiliza como planos de color y en escultura como volúmenes que se recortan en el espacio. Sabriano fue también cuestionado por su escultura erótica en París, ¿no? Tuvo una famosa muestra donde su escultura fue censurada y a raíz de esa censura le pasó un poco como al novelista Federico Andajasi, cuando le censuraron su novela El anatomista por erótica, digamos, se hizo famoso mundialmente. Y con Son Sabriano, 100 años antes, le pasó lo mismo, ¿no? Había hecho una obra que se llama Creced y Multiplicaos, que fue censurada en Francia y luego, bueno, la solidaridad de los artistas frente a esa censura y ahí se hizo conocido. Increíble. La coima de alguna manera trata de representar todos los sobornos que se dieron en el periodo de la década infame. La década infame se inicia en 1930 y se cree que se clausura en 1943 con el golpe del Grupo de Oficiales Unidos, es decir, el GO. Se inaugura con el primer golpe de Estado con José Félix Uniburu y después continúa
con la dictadura de Agustín P. Justo hasta por lo menos el 38, que es elegido Ramón Ortiz, pero que también es elegido con fraude electoral. El concepto de fraude es nuclear para la década infame porque la caracteriza absolutamente. Hubo dos hechos particulares que son paradigmáticos de aquella época. El primero fue el pacto Roca-Runciman, por el cual carnes argentinas eran vendidas a un precio mucho menor del mercado al mercado de Inglaterra. Y otro es el intento de asesinato a Lisandro de la Torre en el mismísimo Congreso, en una sesión justamente en la que se estaban discutiendo este tipo de sobornos y fraudes que se estaban dando en materia comercial y económica en el país. Justamente la década infame inaugura lo que sería esta sucesión problemática de dictaduras e interrupciones de la democracia en el país, porque plantea un hecho paradigmático que es que también se puede involucrar con el derecho romano o con la civilización griega, que es una vez que la democracia fluctúa, tendría que ser el gobierno militar el que se hace cargo de la situación. Por suerte hoy en día no vivimos esa situación y ya se cree que hay otro tipo de soluciones a los conflictos democráticos que no sean soluciones militares. Es muy particular el monumento a la coima o la escultura, porque no se encuentra en realidad en los planos iniciales del trabajo y de hecho no hay ningún documento que avale la construcción del mismo. Entonces, a raíz de eso se empezaron a generar un montón de mitos. El edificio fue ideado por Belgrano Blanco, que fue un arquitecto que pensó cuál sería el primer rascacielos con obra pública de la ciudad. Pero en realidad quien llevó a cabo el emplazamiento fue José Hortel, que en ese momento era director de urbanismo de la ciudad de Buenos Aires. Terminó pobre, pero en realidad yo, no sé, una cosa es lo que se dice, digamos, en internet y otra cosa es la realidad. Él ocupó cargos importantes en su vida en la Academia Nacional de Bellas Artes, hizo obras adquiridas por el gobierno importantes como esta, del gobierno de la ciudad, de la municipalidad en aquel entonces, en la época gloriosa de Marcelo T. Alvear. Son Sabriano tiene poca escultura en la vía pública, pero hay. Está el monumento a Leandro Alem en Retiro. Después tiene un Cristo Redentor en el cementerio de la Recoleta, ¿no es cierto? En el eje de simetría, que es un Cristo que tiene una actitud un poco atípica porque parece un anciano, ¿no? En el Ministerio de Hacienda, el Palacio de Hacienda, el Ministerio de Economía, hay dos esculturas muy eróticas. Una dama también que se le está cayendo la ropa como la Venus de Milo, pero tiene como atributo espigas de trigo. Y enfrente hay otra mujer, también por supuesto de una gran carga erótica, que tiene un racimo de uvas, ¿no? Como alegoría de la abundancia de nuestro país, que nuestro país pueda alimentar a 400 millones de habitantes, ¿no? Aunque no nos satisfacemos a nosotros mismos, pero esa es la alegoría esa es la época de Son Sabriano, la época de esplendor de la Argentina, porque los argentinos mandábamos obra al exterior. En la época, a principios del siglo XX, el Estado Nacional participaba de ferias internacionales donde, Son Sabriano participó en París, participó en Roma, en lugares centrales, es decir, muchos dicen que el error que cometió fue haber regresado de Europa, porque tenía un gran éxito en Europa. Y volvió a la Argentina y después no le fue tan bien porque si bien ocupó cargos académicos, terminó un poco olvidado en la historia del arte argentino. Pocos te van a hablar de Son Sabriano.
el vivo homenaje de lo que representaba la década infame para aquellos arquitectos que estaban trabajando en una obra pública y que lo único que intentaban era terminar de construir el primer rascacielos de la ciudad de Buenos Aires. Es muy interesante señalar, por ejemplo, que el edificio del Ministerio de Obras Públicas tiene dos estilos arquitectónicos distintos. Uno es el estilo racionalista, que estaba muy en boga en los 30 y termina de explotar en los años 40, y el otro es el Art Deco, un estilo que justamente para aquella época se empezaba a dejar de usar y tuvo su gran explosión en la década del 20. Este monumento vendría a formar parte de los detalles y de los pequeños detalles, porque no son muchos, que hay Art Deco en el edificio. Si nos ponemos a analizar la imagen, en la escultura podemos ver la típica actitud de alguien que está recibiendo un soborno. Es decir, una persona que mira hacia la derecha y pone la mano hacia la izquierda como diciendo no estoy mirando lo que está sucediendo o lo que me están entregando. Pero también hay otro detalle, que es que la mano derecha lleva una caja. Entonces ahí se puede relacionar un poco el tema del soborno con el monumento de la coima. ¿Qué representa esta escultura? Bueno, estamos en el Rosedal. Flor de juventud es la flor de la vida, ¿no es cierto? Como decía Bioy Casares, la juventud es sinónimo de belleza. Querramos modificarlo, no, esa es una verdad absoluta. Entonces, la juventud, belleza, ¿no? Amaneciendo, ¿no? Esta chica. Y Son Sabriano tiene mucha escultura erótica. Como te decía, fue cuestionado en Francia. En Roma también puso otra obra importante que se llamaba, también en la exposición de Roma, el pensamiento helénico. Tiene obras de gran carga erótica, de gran sensualidad, siguiendo una tradición que en la historia del arte viene de la época del barroco, de Bernini, de la época de Rodin, como dijimos. Y tiene un colega de él de la misma época, que sí fue mucho más famoso que Son Sabriano, que fue Rogelio Irurtia. Irurtia también tiene toda esa carga expresiva de Rodin, pero no tiene tanto erotismo como tiene Son Sabriano, ¿no? Esa es la gran diferencia. Después, tanto Irurtia, para mí uno de los grandes escultores junto con Son Sabriano de la Argentina, tanto Irurtia como Son Sabriano fueron alumnos del primer escultor argentino, que es Lucio Correa Morales. Por eso Son Sabriano lo homenajea con un busto que está muy cerca de acá en el Rosedal, a pasos de Flor de Juventud, donde Vamos a ir a ver. El gran homenaje al maestro. El gran homenaje al maestro, qué grande. Botero ha desarrollado un estilo propio y en el arte tenemos artistas que se instalan en un estilo y lo conservan durante toda su vida, y tenemos otros que van evolucionando. El boterismo, como se llama, es lo mismo que si pensáramos, por ejemplo, en Raúl Solvi, que uno cuando ve la imagen de Solvi reconoce rápidamente que es un Solvi. En cambio, otros artistas, como por ejemplo un Antonio Berni, van variando sus imágenes, sus temáticas y sus estilos. Es decir, cuanto más vanguardista es el artista, como que más se ayorna al mundo en el que vive y va variando. En cambio, otros optan por mantenerse en eso, en lo cual realmente se sienten bien, cómodos y felices. Y además tienen la ventaja que de repente el espectador reconoce fácilmente la obra. Las obras de él se encuentran no solo en museos, porque los museos han adquirido obras de Botero, sino que también en Bangkok, en Francia, en Nueva York. Es decir, que de alguna manera encontramos a lo largo del mundo del arte contemporáneo obras que muchas veces él ha donado a las ciudades, como en el caso de Buenos Aires. Juan, estamos acá en el busto de Lucio Correa Morales. ¿Quién fue?
Lucio Correa Morales se considera el primer escultor argentino y fue el gran maestro de Son Sabriano, que acá le hace el homenaje, de Rogelio Irurtia y de muchos otros, ¿no? Fue el primero. Y justamente este homenaje se lo hace un par de años después de su muerte, porque Correa Morales muere creo que en 1921, más o menos por ahí, a principios de los 20. Y Correa Morales también tiene obras magníficas en el espacio público muy cerca de acá, de gran naturalismo, de gran realismo. Es de la generación anterior, cuando existía todavía esa cosa del realismo. Tiene un monumento a Carlos Tejedor en donde está el jardín japonés que es muy naturalista, casi hiperrealista. En cambio, su discípulo Son Sabriano ya viene en la etapa que no es el realismo, sino que es el impresionismo, que importa más lo psicológico, que la escultura hasta parece hasta sin terminar, ¿no? Entonces, este es el homenaje que le hace Son Sabriano a Correa Morales, pero con el estilo de Son Sabriano, no el de Correa Morales, que es la escultura de la generación de Lola Mora, que es todo bien pulido, bien perfecto, ¿no? Es interesante señalar cómo cuando uno viene caminando por Avenida Belgrano y se encuentra con 9 de julio y justamente se encuentra con lo que sería la entrada a este gran edificio del Ministerio de Obras Públicas, está ahí asomándose lo que son estas dos esculturas que de alguna manera son como el resguardo a la entrada. Entonces uno se queda pensando un poco, ¿por qué están ahí? ¿Cuál es su función? Son como dos columnas más que dos esculturas y son realmente enigmáticas. Y ahí es cuando entra el detalle que uno se entera más tarde de que es el monumento a la coima. Es ahí cuando cobra plenamente sentido todo lo que había proyectado José Hortal y también el arquitecto Belgrano Blanco. Él nació en Medellín, tiene casa en Medellín, a donde vuelve regularmente, porque él vuelve a sus orígenes. Si bien tiene talleres en el mundo, en las ciudades capitales, pero él a Medellín vuelve, ahí está con su esposa y realmente se siente esencialmente colombiano. Para el arte latinoamericano es una figura interesante de Colombia. Ella tiene más de 80 años, o sea que es una figura ya consagrada, que ha definido ese estilo del boterismo, pero podríamos decir que si bien es reconocida a nivel internacional, no es considerado uno de los artistas de vanguardia del arte latinoamericano, sino que de alguna manera es un artista que ha mantenido un localismo, ¿no?, con su Colombia original y la representación de sus figuras locales. Por eso se caracteriza, por ese localismo y ese estilo tan definido. Bueno, este es el Rosedal, que es un espacio increíble en el mundo. Yo solo lo comparo con un gran jardín de una ciudad que me encanta también, que es Calcuta, ¿no?, que tiene un jardín espectacular. En este caso, Benito Carrasco, que fue un discípulo de Carlos Tais, que fue el gran paisajista de la Argentina, diseña este Rosedal en los 20, también en la misma época de Flor de Juventud, en la misma época de esta escultura de Son Sabriano de Correa Morales, en la misma época de Jardín Andaluz, es decir, en los años 20. En los años 20 hubo todo un movimiento que revitalizamos los contactos con España, que ahí Sevilla regala el Jardín Andaluz, y es el gran momento también de los jardines españoles, de los jardines franceses, de la jardinería. Entonces por eso tenemos este magnífico Rosedal que tiene miles y miles de rosas de distintas especies. Cada parterre está dedicado a una especie. Y tenés el Jardín de los Poetas, que es otra parte del Rosedal. Increíble el ingreso. Donde están los grandes escultores homenajeando a los grandes poetas. Entonces ahí están interactuando dos grandes ramas del arte que le dedicamos poco tiempo en nuestra vida, y la vida es corta, que son la poesía y también la escultura, que pasa desapercibida en la vida cotidiana. Increíble. Cuando se terminó de hacer, los franceses no querían entregárnoslo,
porque consideraron que era la obra más importante que había hecho Bourdelle y que merecía quedarse en Francia. Los niños están mirando hacia adelante, están libres y la mujer es la que está visualizando ese porvenir. Este es un centauro, la muerte del último centauro, y él dice que esta es la muerte del humanismo de Grecia y de Roma frente al choque de la modernidad. Soy Milo Lockett, el caminante.